muchachos. Continuando con este ciclo de conferencias que imparte la Universidad de las Américas, tenemos el honor de presentarles en esta ocasión a la doctora Sara Pérez Casparian. Ella es una investigadora criminóloga, nos encanta. Y en esta ocasión la doctora nos va a hablar sobre la Corte Penal Internacional y todo lo relativo a la jurisdicción que pueda tener en nuestro derecho. Antes de iniciar, me voy a permitir leer brevemente algunas características de la currícula de la doctora, brevísimamente porque todos ellos tienen pues, una experiencia bastante amplia. Entonces, es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, es cubana, pero me voy a permitir adelantarme, naturalizada mexicana. Ya lo pueden entender mis alumnos de internacional, ¿cierto? Entonces, es naturalizada mexicana. Ella tiene la especialidad en criminología por el Instituto de Capacitación para Fiscales en la Procuraduría de Leningrado, actual San Petersburgo, Rusia. Doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac en convenio con la Complutense de Madrid, titulada tal fecha. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Fue fiscal de causas penales en la Dirección Nacional de Causas Penales de la Fiscalía General de la República de Cuba, investigadora invitada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como catedrática ha impartido clases en varias universidades, destacando por supuesto las clases en el INACIPE, en el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal, AC, en la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Toluca. Ha sido y es catedrática de planta de la Universidad Anáhuac, etc. Sobre todo, en el INACIPE imparte la materia de criminología, teorías criminológicas 2. Ha dado conferencias también en universidades de Estados Unidos, sobre todo en la de San Diego, California, en la Universidad La Salle, en la del Valle Campus San Ángel y en otras. Es miembro de honor de la Sociedad Mexicana de Criminología y en cuanto a los medios de comunicación, pues ha participado con varios en programas de TV Azteca, en Frente a Frente con Lolita de la Vega, en Diálogos en Confianza en Canal 11, Radio Muégano en Monitor, el original con Germán Dehesa, en Radio Fórmula, etc. Es autora de varios libros, entre ellos el Manual de Derecho Penal, México y la Extradición Internacional. También es coautora en los libros Mujer, Conoces tus Derechos, etc. También tiene varios libros acá. Y por supuesto no podíamos dejar de reconocerle los premios que ha recibido como profesora de excelencia por parte de la Anáhuac en varios años. Así que les dejo con ustedes a nuestra invitada catedrática de honor, la doctora Sara Pérez Casparian. Quiero en primer lugar agradecer a la profesora, maestra Guadalupe Durán. Yo quiero también ofrecerle un agradecimiento eterno al señor rector, el señor Pérez Manero, que es una persona que yo respeto mucho, un gran abogado, un gran especialista en materia de seguridad pública, delitos, prevención, etcétera, etcétera. Una persona que para mí tiene muchísimo reconocimiento. Y bueno, también quiero dar las gracias a todos ustedes que son alumnos, catedráticos, personas que han venido a verme el día de hoy. Creo que no merezco tanto honor, pero por eso repito mi agradecimiento. Me preguntaba la asistente de la maestra Guadalupe si yo quería utilizar algún medio electrónico, tecnología de punta para poner una presentación, pero yo le comentaba que no, yo prefiero platicar con ustedes de un tema muy polémico, un tema que tiene obviamente aristas políticas, lo ha tenido, un tema que tiene obviamente un basamento jurídico, y es el tema de la implantación y el funcionamiento actual de la Corte Penal Internacional, cuya sede, como ustedes saben, se encuentra en La Haya. El artículo 21 constitucional es para México en la actualidad la base desde donde se parte para plantear
que México ha aceptado esta jurisdicción internacional en materia penal. Esto como que suena medio raro, porque los que ya hayan pasado la materia de derecho constitucional obviamente manejan perfecto que la base de la persecución y de la investigación de los delitos en México y en general en la mayor parte de los países que conocemos, pues la tiene, o sea, la gracia de poder o la facultad de poder perseguir, investigar y ejercer la acción penal la tiene por excelencia el Ministerio Público. Esta es una base muy importante que se encuentra en el artículo 21 constitucional. Sin embargo, a partir del año 2005, 20 de junio del 2005, se aprobó una reforma en ese artículo. Actualmente ustedes verán en el párrafo octavo, porque bueno, también tenemos que tener en cuenta que del 2005 acá, el 21 constitucional, pues ha tenido variación, porque en 2008 también se implantó el sistema acusatorio adversarial y pues ahí se introdujeron cuestiones como el ejercicio del principio de oportunidad por parte del Ministerio Público y otras cuestiones. La acción penal, el ejercicio de la acción penal por excelencia la sigue teniendo en México el Ministerio Público. Sin embargo, en el actual párrafo, creo que octavo del 21, se dice que a propuesta del Ejecutivo y con aprobación del Senado se podrán entregar personas que hayan cometido probables delitos, ¿sí?, a la Corte Penal Internacional. Eso como que suena a que ya a México serán asuntos que no le interesen de conocer. ¿Cuáles son los delitos por los cuales se pueden entregar personas? ¿Qué características pueden tener esas personas que se pretenden entregar en cuanto al delito cometido? O sea, en cuanto a la conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, pues ahí se ponen en una balanza conceptos muy importantes que ustedes dominan. Se pone en una balanza, bueno, ¿qué cosa es el ius puniendi? Por una parte, que es ese derecho de castigar que tiene el Estado por excelencia en uso de su soberanía, y por otro lado se pone también en la balanza, o se pone en tela de juicio, a lo mejor en polémica, el principio de territorialidad, que en materia penal, como ustedes saben, está enunciado en un artículo, en el primero del Código Penal Federal, donde dice, bueno, cualquier persona dentro del territorio nacional, pues debe acatar la ley penal, si no, pues será un probable, o como se dice actualmente con la nueva reforma, un imputado. Entonces se ponen ahí en tela de juicio muchas cuestiones, o sobre el tapete dicen, bueno, pues entonces México, aceptando una jurisdicción internacional, está cediendo su soberanía, está siendo entreguista. ¿Cuánto tiempo demoró ese proceso para que el Poder Legislativo mexicano modificara el 21 constitucional? Pues esto es una historia no muy larga. Probablemente ustedes la dominan, ustedes probablemente sepan que los antecedentes históricos, vamos a decir, de los más lejanos dentro del siglo XX, para no irnos más allá, el deseo de los estados a nivel internacional de perseguir delitos, viene del año 1919, cuando los países victoriosos de la Primera Guerra Mundial quisieron en un momento dado establecer un tribunal para juzgar al Kaiser Guillermo II, de allá de Alemania. Esto pues nunca se llevó a cabo. Y luego otro antecedente histórico importante de la actual Corte Penal Internacional se encuentra en los famosos juicios de Nuremberg, donde hubo un tribunal internacional. Están también los tribunales que se les conoce tribunales de Tokio, y ya luego en el año 91, 93, por ahí en esa época de los 90, pues un conflicto muy importante étnico en la ex Yugoslavia, donde pues sí se cometieron atropellos muy fuertes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra incluso, y también el genocidio en la región, en el país Ruanda, como en el año 93, donde dos etnias, los Hutus y los Tutsis, entraron allí en una situación de conflicto, y donde pues para exterminarse unos en contra de otros, pues ahí hubo una situación también muy fuerte de genocidio. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver México con el genocidio de Ruanda, con el de la ex
Yugoslavia y por qué México aceptó esta situación, si México no tiene situaciones de fuertes de genocidio, pero además lo importante es, la pregunta que yo les haría es, ¿funcionan? Mal que bien, con todo lo que por ahí se dice, ¿funcionan? Y hay gobernabilidad, y hay un Estado de Derecho, vamos a decir teóricamente. Los tribunales mexicanos, por supuesto, yo tengo el modesto criterio que sí. Pueden haber problemas, existe a lo mejor algún tipo de problema de que un juez cometa un error o caiga un juez en un probable delito porque no quiso a una persona someterla a proceso o porque cayó en una conducta a lo mejor de cohecho. Puede ocurrir esto, sí, pero en la práctica sí funciona. Entonces, ¿qué necesidad tiene México de haber aceptado una jurisdicción internacional donde, ¿qué me está diciendo? Que el Ejecutivo le propone al Senado entregar personas a la Corte Penal Internacional? ¿Tengo estrictamente necesidad? Bueno, primero, que la jurisdicción penal internacional es complementaria de las jurisdicciones locales. ¿A quién se le está dando prioridad por parte de este órgano internacional? Pues obviamente, en base al principio de territorialidad, a los jueces nacionales. Aquella frasecita de que legis locum actum, o sea, que tiene prioridad la ley, el juez del lugar donde se cometió el acto, obviamente, pero pueden ocurrir situaciones donde a lo mejor en un estado de ingobernabilidad, donde los tribunales dejen de funcionar porque no puedan funcionar, ¿sí? O en una situación donde el Estado no quiera o no tenga interés de someter a alguien por estos delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, puede haber una situación donde el Estado no quiera someter a alguien, o a lo mejor donde la propia ley dice pues que no. Yo les voy a poner el caso y ustedes lo van a analizar. Ustedes conocen perfectamente el artículo 4 del Código Penal Federal. Y ustedes saben que en el artículo 4 del Código Penal Federal se dice, o sea, dice que delitos cometidos fuera de territorio nacional por mexicano contra mexicano, o por mexicano contra extranjero, o por extranjero contra mexicano, podrán probablemente ser de conocimiento del juez mexicano siempre y cuando ese sujeto activo se encuentre en o sea, sea hallado en territorio nacional, no haya sido anteriormente juzgado y la conducta delictiva que cometió en ese otro territorio también esté tipificada, o sea, que haya identidad de tipo penal. Eso me dice el artículo 4. Ya luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso sacó a la luz, en vigencia en el año 2001, una jurisprudencia que dice, bueno, independientemente de lo que dice el artículo 4, ese artículo no impide que incluso mexicanos puedan ser entregados en materia de extradición al Estado que los esté solicitando dentro de un proceso de extradición. Bueno, hay determinados casos donde a lo mejor puede ser encontrado en México y aprehendido en México en virtud de una orden de aprehensión que dicte, una orden de captura que dicte el que solicite el fiscal de la Corte de La Haya en contra de un extranjero que se encuentre en territorio nacional mexicano, que haya cometido delito de genocidio o de lesa humanidad o crímenes de guerra en contra de extranjeros y fuera de territorio nacional. Bueno, en esa hipótesis, obviamente, México no tiene jurisdicción, fíjense, para conocer de un delito que se cometió fuera de territorio nacional, cometido por un extranjero contra extranjeros. Ahí el artículo 4 deja excluye la posibilidad del conocimiento de esa situación. Si fueran casos de genocidio, crimen de lesa humanidad o crímenes de guerra, pues podría ser que el Ejecutivo mexicano, porque ya aceptó esta jurisdicción internacional, proponga al Senado la entrega. Y fíjense que hablo de entrega, que no es igual que extradición.
La extradición es un procedimiento de naturaleza mixta, donde entre un Estado requirente y el Estado requerido, y para México, ley de extradición internacional, ahí pues estamos hablando de que en primera instancia podría ser que existe un tratado bilateral o incluso sin tratado bilateral, la ley de extradición internacional permite que se entreguen personas siempre y cuando lo decida así el Ejecutivo. Pero a esa persona en el procedimiento de extradición se le va a someter a conocimiento del Poder Judicial, o sea, del juez, y el juez va a emitir un dictamen técnico en materia de extradición, y luego de ese dictamen técnico, pues el Ejecutivo facultativamente decidirá si se entrega o no a esa persona. Entonces, no es igual un procedimiento de extradición donde probablemente se extradite a alguien que una situación tan especial como la entrega que me está planteando el artículo 21 en el 8º párrafo, la entrega a la Corte de La Haya. Entonces, hay que jugar con estas dos situaciones y tener claro cuál es el sentido de la Corte Penal Internacional. Jugar un papel complementario. Esa es una característica importante. ¿Qué quiere decir? Si el Estado no puede someter a alguien a proceso, o no quiere, o no tiene la competencia, pues entonces se podrá entregar, se podrá, siempre que lo proponga el Ejecutivo y lo autorice el Senado. Esa es una cuestión importante. ¿Qué otra característica tiene la Corte Penal Internacional? Bueno, no es para entregar por cualquier delito, porque si por ejemplo el caso de un terrorista no se entregaría, porque el delito de terrorismo aún no se ha tipificado en el estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Qué delitos tipifica hasta este momento? Pues los he comentado: el genocidio, crimen de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Adentro del estatuto ustedes van a ver que también me dice el crimen de agresión. Ese es un delito que se ha metido ahí, solamente se ha denominado, pero no se ha tipificado, o sea, no se ha descrito en un tipo penal. Por lo tanto, como ese estatuto también plantea el principio de nullum crimen nulla poena sine lege, o sea, principio de legalidad, que también está en el 14 constitucional mexicano, nadie puede ser sometido a proceso sin una ley previa, o sea, sin un tipo penal. Pues entonces, en el caso del terrorista, México no lo va a entregar. En el caso del terrorista, pues habría que ver con qué tratado bilateral, qué país lo solicita, o si ese acto de terrorismo afectó de alguna manera a algún nacional mexicano en virtud del artículo 4 del Código Penal. Entonces, pues hay que tener en el tapete, de un lado, el estatuto, que por cierto se llama Estatuto de Roma. Vamos también a comentar por qué. De un lado el Estatuto de Roma, de otro lado el Código Penal Federal, y estar viendo la situación de los tratados de extradición para ver si en un caso me voy por la vía de extradición o me voy por la vía de la entrega a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué se le llama Estatuto de Roma? Yo les estaba hablando de antecedentes, de los juicios de Nuremberg, de las situaciones de Ruanda, porque cada vez que ocurría a nivel mundial algún conflicto de naturaleza grave, especialmente grave, pues ¿qué hacía? ¿Cuál era la solución? Bueno, pues crear un tribunal ad hoc, o sea, un tribunal especializado para ese tipo de conflicto. Así se crearon los de Nuremberg, así se crearon los de para la ex Yugoslavia, así se crearon los de para la República de Ruanda, perdón. Y entonces, ¿qué se decidió en el marco de la ONU? Bueno, pues vamos a presentar un proyecto, y ese proyecto de tribunal permanente en materia penal para juzgar personas, no estados. O sea, se sigue el principio de ratione personal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Solamente para sujetos activos. Al igual que en el derecho penal mexicano, el artículo 10 del Código Penal Federal me dice que solamente pueden ser sujetos activos del delito personas físicas. Pues aquí es igual, no puedo sentar en el banquillo de los acusados a una nación
por un delito. No puedo sentar en el banquillo de los acusados a un ente colectivo. Tienen que ser, bueno, pues si a lo mejor de ese ente, a lo mejor de un ejército, de una tropa que haya cometido atropellos, bueno, pues voy a sentar en la palestra pública, allí en la corte, a determinados integrantes de esa tropa. Bueno, a cada uno se le someterá a juicio con sus garantías, con su derecho a un abogado que lo pueden contratar ellos, o existe dentro de la corte una dependencia, una oficina semiautónoma, que es la oficina donde está la Defensoría Pública. También existe una oficina o dependencia semiautónoma para el tratamiento o la protección a las víctimas del delito. Es muy reconfortante para nosotros, y yo digo nosotros como mexicanos porque yo quiero México. México fue una puerta muy interesante para mí para crecer, y yo me siento también mexicana sin olvidar mis raíces, pero es muy reconfortante para nosotros como mexicanos percatarnos de que teóricamente nuestras leyes y sobre todo nuestra Carta Magna refleja una gran perfección en cuanto a garantías individuales en materia penal. Porque si la Corte de la Haya tiene una dependencia para la protección de los derechos de las víctimas de esos delitos, y el propio estatuto obviamente regula todo lo que es derechos de la víctima del delito, pues también recordamos nosotros que la Constitución mexicana pues tiene también un acápite dentro del artículo 20 de los derechos de la víctima del delito, que se corresponden en gran medida con esos derechos que a nivel internacional, si fuera un delito de estos de gran connotación, pues allá también estarían protegidas. Entonces, se decide presentar en 1998, en un cónclave internacional de expertos a nivel ONU, un proyecto que se le llama Estatuto de Corte Penal Internacional. Como ese proyecto se presenta en el año 98 en Roma, se le conoce comúnmente como el Estatuto de Roma, que México lo firma, pero es muy interesante porque ustedes saben, estudiosos de Derecho Internacional, cuáles son los pasos para la celebración de un tratado a nivel internacional. Y pues el hecho de que un Estado firme con la representación de un plenipotenciario no significa que ese tratado sea de obligatoriedad. O sea, esto para México requiere pasar por un filtro, pasar por varios pasos hasta llegar ¿a dónde? Al Senado. Y el Senado es el que en materia internacional aprueba, y de hecho aprobó. ¿Cuándo aprobó? En 2005, junio. Para haber aprobado ese estatuto tuvo que haberse modificado el 21 constitucional. ¿Cuántos años pasaron? Del año 98 al año 2005. Saquen cuenta ustedes, aproximadamente 6 años y medio o 7 a lo máximo. ¿Por qué México se ha demorado o se demoró tanto tiempo en aceptar esa jurisdicción? ¿Qué presiones políticas tendría México dentro del Senado en especial, ya cuando tienen este proyecto a la mano? ¿Qué presiones o qué discrepancias entre los diferentes miembros del Senado, que obviamente pues responden a diferentes intereses partidistas, políticos? Bueno, pues ahí, entre otras cuestiones, lo que está ahí en el pro y en el contra de si se aprobaba o no este estatuto para dar paso a la jurisdicción internacional, es, entre otras cuestiones, la presión de los Estados Unidos de América, que como es lógico y natural, y ustedes lo saben, Estados Unidos y otras grandes potencias no han aprobado este estatuto. Por ejemplo, China no lo aprueba, Estados Unidos no lo aprueba, la India no lo aprueba, Israel no lo ha aprobado tampoco. Un pequeño país que siempre ha estado en guerra desde hace 50 años prácticamente con Estados Unidos, que es mi país de origen, Cuba, tampoco. ¿Por qué razón estos países, que son una minoría ya, porque en este momento son aproximadamente, hasta marzo del 2010, 111 países ya dentro del estatuto? O sea,
cediéndole la jurisdicción a esta Corte Internacional. ¿Cuál es el asunto? Bueno, pues Estados Unidos tiene el interés de proteger a su tropa militar cuando va a intervenir en determinados lugares, como por ejemplo en Irak. Bueno, pues Estados Unidos tiene interés de proteger a su personal diplomático o cualquier tipo de funcionario, porque teme, obviamente, que esas personas puedan ser llevadas a esta corte. Ese es el sentido. Entonces, las personas, en cuanto a países, los entes que ya autorizaron y firmaron y aprobaron este estatuto, ¿qué les ocurrió en un momento determinado? Pues Estados Unidos a muchos países les bloqueó partidas económicas de ayuda. Por ejemplo, en el caso de México, en el año 2005, a raíz de que México aceptara esta jurisdicción, no en todos los diarios de circulación nacional salió la noticia de que Estados Unidos le había reducido en ayuda militar a México como nación. También se lo quitó a Salvador, también se lo quitó a Brasil, también se lo quitó a Perú, también se lo quitó a Ecuador, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Y yo digo, no en todos los periódicos salió. Recuerdo solamente haber visto la noticia, y vean que revisé Excelsior, Universal, Reforma, solamente vi esa noticia, creo que en La Jornada, si mi memoria no me falla. Bueno, ahí se ríen con razón, claro. Entonces, ¿pero qué ocurrió? Luego que dan esta noticia, al cabo de los meses hay otra mucho más pequeña, donde dice, ya México y Estados Unidos están en conversaciones o en arreglos para reactivar esa ayuda económica en materia de cuestiones de seguridad, cuestiones de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es el inconveniente que en un momento dado pudo tener México. O sea, fue un pequeño arañazo, una excoriación, como dicen los médicos forenses, un arañacillo, de que bueno, ahí que le redujo, pero ya luego se arregló. Con otros países, Estados Unidos no ha reactivado esto. Entonces la polémica es, en este momento, México, si tuviera la hipótesis, si se le presentara el supuesto de una persona que hubiera cometido genocidio, ¿cuál sería la primera opción? Obviamente, someterlo a los tribunales mexicanos. En eso no hay ningún problema. No está México obligado a decir, bueno, pues todos los que de ahora en adelante, de que yo firmé y aprobé en 2005, porque este es un estatuto que tiene una situación de imprescriptibilidad, los delitos no prescriben, pero además se basa en el principio de la irretroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Para crímenes del pasado, de antes de 2005, no se puede para allá mandar a nadie, tiene que ser a partir de que México lo autorizó. En el caso de que una persona en México en este momento cometa alguno de estos delitos, pues no hay ningún inconveniente en que prioritariamente, como se debe, lo propio sería que el juez mexicano conociera del asunto. O sea, no le crea a México este asunto de entregar a la corte personas, o sea, o de que teóricamente lo tenga en el 21, no le crea ningún problema. Aparentemente no le crea ningún problema. El único problema que le creó en un momento dado y que está como que solapado es la relación bilateral con su mejor vecino, con su vecino del norte. Entonces, chequen cuando ustedes puedan cuáles son estas características que tiene la Corte Penal Internacional, que entre otras yo decía la imprescriptibilidad, la irretroactibilidad, la cuestión esta de la complementariedad, la cuestión de que solamente son personas, no entes, porque tampoco deben confundir la Corte Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia. Ese es un detalle que a veces se nos va, oímos una noticia, porque las denominaciones se parecen mucho. Más aún, ambas están en La Haya. Ambas están en La Haya. La Corte Internacional de Justicia ya es más bien para resolver conflictos diferendos entre estados. La Corte Penal Internacional es para someter a las personas a proceso. Que me entreguen a la Corte quiere decir que automáticamente me van a someter ya a juicio. No,
Fíjense que no, que dentro de la Corte pues hay determinadas dependencias, como por ejemplo el primer tamiz o filtro es el fiscal investiga. Puede ser que el fiscal haga una investigación y luego la archive. Entonces ahí ya no pasa proceso porque a lo mejor no encontró elementos. Es una espada de Damocles porque como hay imprescriptibilidad, esa investigación la puede jalar a futuro, en un momento, volver a sacarla y ponerla sobre el tapete. ¿Qué hace el fiscal para poder hacer este tipo de investigaciones? Bueno, pues le pregunta, somete el asunto a una instancia dentro de la Corte que es la de asuntos previos. Entonces ya hay un juez, un pequeño jurado de 3 personas, dice, bueno, pues es la de los asuntos preliminares. Dicen, bueno, pues sí, continúe y pásese, investigue y luego pase a la siguiente fase. La sala de cuestiones preliminares es el segundo filtro. Puede ser que esa sala le diga al Ministerio Público o fiscal, que así se le denomina ya, sabe que no hay elementos y se vuelve a archivar la investigación. Y puede ser todo lo contrario, bueno, pues pase ya a la siguiente corte, que es ya como tal la primera instancia, la de juicio. Ahí se somete a juicio, puede ser que no resulte condenado en la primera instancia, el fiscal puede apelar, o puede ser que resulte condenado el sujeto y entonces apela y existe una sala de apelación. O sea, dentro de la Corte hay varias dependencias. Está la oficina del fiscal, que actualmente es el señor Moreno Ocampo, que es un señor argentino. Están las diferentes salas, en total son 18 magistrados. Hay una presidencia, hay una vicepresidencia primera, hay una vicepresidencia segunda. Entonces, las salas, obviamente, es justicia colegiada y el sistema acusatorio oral, ese sistema que ya México está implantando con la nueva reforma. También dentro del estatuto se regula la dependencia de la ejecución de las condenas. ¿Cuáles son los tipos de penas que me establece para estos delitos? Bueno, pues que existe la cadena perpetua como condena, existe la pena máxima de 30 años, existen penas pecuniarias o de multa e incluso existe el decomiso para bienes que hayan estado vinculados o relacionados con los delitos cometidos. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible que México haya autorizado esta jurisdicción si en México hasta el momento no existe la cadena perpetua? Por ejemplo, ese era un tema porque estamos hablando de 2005 cuando se autorizó. Bueno, pues la cadena perpetua era una pena inusitada en México en el año 2005. Bueno, pues sí, porque pues no existía la ley antisecuestros, que creo que ahora sí tiene la cadena perpetua, o si no la cadena perpetua son penas que se pueden acumular hasta muchos años, más de 100. Entonces, en ese momento, ¿qué dice México? Bueno, de todos modos sí, o sea, jurídicamente hablando, sí, la cadena perpetua, de acuerdo al 22 constitucional, o prisión perpetua, es una pena inusitada porque no está prevista en la legislación, pero ya existía en ese momento una jurisprudencia de la Corte que dice lo siguiente: a los efectos de extradición no se considera pena inusitada la de cadena perpetua. Pues no había ningún obstáculo legalmente hablando, para aceptar esta jurisdicción especial. Obstáculos políticos, muchos. Discusiones políticas, muchas. Por supuesto, por una cuestión de soberanía, por una cuestión de ataque al principio de territorialidad, de que el juez natural que debe conocer es el juez del lugar del acto. Sin embargo, se llega a la conclusión de que México, la mejor opción a nivel mayoritario en el Senado, la mejor opción en ese momento era aceptar esta jurisdicción como un problema de estrategia preventiva, como una estrategia de control en el ámbito delictivo. ¿Para qué? Para estar acorde con las políticas internacionales, con las tendencias internacionales del combate a la delincuencia transnacional.
eso más o menos es lo que yo les quería comentar, y pues a mí me encantaría que hubiera diálogo, que me hicieran preguntas, porque probablemente pues, ustedes están en contra de lo que yo estoy exponiendo o tienen un criterio diferente, entonces yo quisiera pues dialogar con ustedes, además que vienen acarreados. Profesora Guadalupe, ¿ya se cansaron los muchachos? No, yo creo que ha estado bien, muy claro, ¿no? Sí. ¿Preguntas? Adelante. Maestra, a mí me llama la atención que cuando uno lee el estatuto de la Corte, que la pena establece penas máximas de 30 años. Y cadena perpetua. Independientemente de cadena perpetua. 30. En nuestro país las penas alcanzan hasta los 70 años. Desde el punto de vista político, yo creo que a un genocida nuestro le convendría más ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional que por nuestros tribunales, porque nuestros tribunales alcanzarían penas de 70 años aproximadamente, y por el tipo de delito sin derecho a reducción, que es lo mismo, hay un símil con nuestros mafiosos. A nuestros mafiosos nosotros les ponemos penas de 70, 80, 90, etcétera, etcétera, cuando en Estados Unidos por lo mismo no alcanzan penas sino de 3 años, 10 años, exagerando 20 años. Algunos de nuestros mafiosos aquí ya no saldrían, y en Estados Unidos a lo más 25 años les están imponiendo. Me gustaría escuchar bueno, sí, muchas gracias, sí, muy interesante su punto de vista. Yo le voy a dar también mi punto de vista, a lo mejor con eso pues los alumnos pues nos van a entender. Usted conoce, porque sé que es un gran maestro, cuáles son las tendencias actuales del derecho penal, todo aquello de que habla Claude Roxin, por ejemplo, y grandes profesores españoles, que yo mis respetos, por ejemplo, para el profesor Muñoz Conde, para el profesor chileno Juan Bustos, un gran criminólogo. ¿Cuál es la tendencia en este momento en cuanto a la característica de represión del derecho penal? Es que para reprimir un asunto yo no necesito de 70 ni de 100 años. Fíjese usted, váyase al código alemán o váyase a los códigos de España, por ejemplo, para ponerle dos ejemplos. No hay penas de 100, ni de 150, ni de 70 años. Con no más de 25 o 30 años, allí con eso, ellos se supone que con eso van a reinsertar en los casos que la reinserción aplique. Porque como usted sabe, pues no todas las personas asimilan el tratamiento de reinserción. Hay muchos sujetos que criminológicamente hablando son refractarios al tratamiento criminológico, entonces que ni merece la pena entrar ya en esos asuntos. Entonces, bueno, es un punto de vista, una tendencia internacional. ¿Por qué 30 años y por qué no 70 en ese estatuto? Bueno, porque como usted recordará, ese estatuto lo proyectaron un conjunto de expertos representativos de todos los sistemas jurídicos que en este momento existen, o sea, representativos del sistema anglosajón, representativos del sistema del área Latinoamérica y también en la cuestión geográfica, o sea, representativos de Europa, de Asia, de Norteamérica, de Centroamérica, de Suramérica. Sobre todo ese grupo de expertos, recuerdo cuando presentaron el proyecto en el año 98, que había muchos expertos europeos. Entonces la tendencia, ¿cuál es en Europa? Penas mínimas con intensidad de readaptación, para la reinserción, siguiendo la tendencia de derecho penal como última ratio. Ese es un punto. Ahora, del otro punto de los mafiosos en los Estados Unidos, pues usted sabe, igual que yo, que en Estados Unidos existe ese sistema del plea bargaining. No me hablo en inglés, yo no soy muy buena, pero así creo que se dice el plea bargaining, que es ese sistema de que declárate culpable y en vez de 500 te voy a poner 3. Entonces, por eso en Estados Unidos, pues a veces las penas, cuando se declaran con culpabilidad, son mínimas, y eso al Ministerio Público o fiscal, o como le dicen allá, el prosecutor o el attorney, eso les conviene
por un problema también político, porque si tienen un porcentaje muy alto de eficiencia en la persecución del delito, o sea, soy el fiscal del distrito X y tengo un 90% de eficiencia, porque muchas personas se acogieron a declararse culpables, entonces eso me favorece políticamente y a lo mejor siendo ahorita fiscal de distrito, pero luego en mi carrera pues voy a ser juez o voy a ser fiscal de un estado. Ese podría ser ese es mi punto modesto, ¿no? de vista. ¿Qué resuelve la pena de muerte como disuasorio? No resuelve nada, por eso ahí no existe, porque además en los países mayoritarios, en los países de la Unión Europea no tienen pena de muerte. ¿Qué puede resolver la pena de 40, 50, 70? Igual que la de 30, no hay gran diferencia por un problema cuantitativo. Bueno, ya ellos plantean una pena excepcional de perpetua, probablemente para casos muy excepcionalmente graves. Incluso, licenciado, ni todos van a salir con la de 30, la de 30 es la máxima. Así que a lo mejor alguien de ahí saldrá con una de 15, en dependencia también obviamente de pues, las consecuencias del delito. El juez hará la individualización en dependencia también del grado de participación, autoría. Son muchos factores. Ese es mi modesto punto de vista, pero le agradezco su comentario. ¿Sí? ¿Alguna otra persona que quiera comentar o preguntar? A ver, por acá. Ya en la Corte Penal Internacional, ¿cómo se llama el proceso que se le lleva al inculpado? ¿Cómo se llama el proceso? Vamos a ver, hay varias etapas. Primero hay una etapa de investigación por parte del fiscal. Luego el fiscal, si tiene elementos que considere que merecen ir más adelante, se lo pasa a la sala de preliminares, y ahí es una parte judicial. La sala de cuestiones preliminares es una especie de juicio previo para decidir si se pasa o no a la sala de juicio, que así se le llama, y ahí empieza como tal ese proceso, y ya luego, terminado el juicio, se dicta sentencia, y si se va a apelar o no, ya es en dependencia de alguna de las partes, pero no un nombre especial. Sala de juicio, sala de cuestiones preliminares, sala de juicio, sala de apelación, y ya luego viene la parte de la ejecución. Y ya que se le encontró inculpado, ¿dónde se compurgan las penas? Las penas se compurgan, la parte de ejecución se compurgan en cárceles de La Haya, mayoritariamente, prioritariamente. Si llegara el momento, licenciado, alumno, que no hubiera capacidad ahí, pues haya un tratado firmado de cooperación con Austria, y Austria, que está muy cerca, como usted sabe, de esa zona de los Países Bajos, ha brindado algunos establecimientos carcelarios para esos casos. Además, tiene la opción el sujeto ya condenado de optar, porque probablemente le conviene, por ir a cumplir en algún establecimiento carcelario de su país de origen o del país donde tenga, por ejemplo, su familia. Entonces ya eso depende. La Corte Penal Internacional firma convenios de colaboración con sus estados miembros para el problema de ver cuál es la mejor opción. Siempre se va a tratar de que se le dé al sujeto la mejor opción de ir a cumplir a un lugar donde esté su familia o al lugar donde él solicite. Esto tiene un basamento en las convenciones de Ginebra de 1955, que se denominan normas mínimas para el tratamiento de los condenados o sentenciados. O sea, ¿qué dicen las normas de Ginebra? Bueno, pues el sentenciado tiene el derecho de solicitar estar cerca de su lugar de origen o de donde se encuentre la familia, porque a lo mejor es un emigrado, es de origen indio, India no ha firmado, es de origen mexicano, vamos a suponer, y no tiene familia en México y la familia la tiene en España. Bueno, pues España es también signatario de este estatuto. Bueno, pues ahí hay convenios de colaboración, o sea que es muy flexible. La parte de la ejecución va a ser realmente muy flexible. De esa pregunta que usted me hace tan interesante, también se derivaría que yo le comentara en este momento cuántos casos y cuáles son los países que tienen problemas
y que han pedido ayuda a la Corte Penal Internacional. Pues en este momento no hay una gran población carcelaria, porque esta es una corte muy joven, es para casos muy excepcionales, donde los estados, usted sabe que tienen la prioridad, y en este momento sometidos a juicio, le puedo dar los nombres, sometidos a investigación hay aproximadamente una veintena, una treintena, no más de 100 en este momento, sometidos a investigación, pero que no han sido aprehendidos, que no se les ha podido capturar, sometidos a investigación no más de 100, sometidos ya a juicio, en la sala esa de juicio, o sea que ya pasaron por el área de investigación del fiscal, que ya la sala de cuestiones preliminares dijo sí, juicio. Solamente en este momento hay 2 personas, 2 personas. Si usted quiere, con mucho gusto, son unos nombres muy feos, son de países africanos. La primera persona que se sometió a juicio se llama Thomas Lubanga Dilo. Él se encuentra en juicio aproximadamente desde 2004 y los crímenes que se le imputan, o sea, ya está en la sala de juicio. Y los crímenes que se le imputan son crímenes de lesa humanidad, varios, porque lesa humanidad tiene muchas modalidades, por ejemplo, entre otros, reclutamiento de menores para la guerra, porque este fulano originario de la República Democrática del Congo es miembro de un grupo rebelde allí que reclutan niños, reclutan pero a fuerza, para matar personas, población civil, que son delitos de lesa humanidad. Ese es uno. Y el otro fulano es oriundo de la República Centroafricana y se llama Jean-Pierre Bemba. Este es el jefe de un movimiento de liberación del Congo, autodenominado Movimiento de Liberación del Congo, y él se encuentra también sometido a proceso en la sala de juicio. Pues hasta ahora no hay problema como tenemos en México u otros países de sobrepoblación carcelaria. ¿Alguna otra pregunta quería usted? ¿No? A ver, licenciado. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo pregunto por qué la Corte Penal no ha llegado a tipificar delitos como el terrorismo. Es un proyecto, mire, el órgano legislativo de la Corte, yo coincido con usted, yo soy del criterio que ese delito debería estar contemplado porque es un delito muy, muy grave y de alta connotación. Mire, el órgano legislativo, que es independiente de la Corte, ¿quiénes lo integran? ¿Quiénes son los que legislan o los que tipifican o destipifican y todo ese boleto? Los estados miembros del estatuto tienen representaciones y cada cierto tiempo se reúnen, como diríamos a lo mejor un constituyente, bueno, en otro sentido, ¿no? Se deben reunir, se supone, cada 6,5 o 7 años. En los artículos 121 y 123 del estatuto me dicen, ¿sí?, que hay unas etapas ahí de que ellos se juntan. Obviamente, esos estados miembros como órgano legislativo pueden decidir si tipificar o derogarlo. Ese es el boleto. Ahora, hay un proyecto y yo le voy a recomendar una buena bibliografía. Le voy a recomendar la bibliografía del doctor, que es un gran amigo, cuando quieran lo podemos traer también por acá, el doctor Javier Donde Matute. Él es un investigador del Instituto de INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y Javier y yo estuvimos platicando aproximadamente a finales de agosto, porque estamos en este momento de conjunto, él y yo, dirigiendo una tesis donde la sustentante, la señorita de la tesis, está proponiendo que se tipifique el terrorismo en la Corte, o sea, que se agregue un delito más. Y entonces pues estamos nosotros dirigiendo esa tesis. ¿Por qué? Porque hay convenciones internacionales en materia de terrorismo. Bueno, obviamente nuestro Código Penal Federal también tipifica el delito de terrorismo. Sabemos que el terrorismo es una cuestión importantísima, y más todos los problemas a partir de las Torres Gemelas con todo el fundamentalismo, porque es una amenaza latente.
para toda la humanidad. Porque esto usted lo sabe, lo mismo te colocan una bomba en la estación de Atocha de Madrid, que una en el metro de Londres, que ya ni se sabe en Nueva York, en el medio de Times Square, el otro día también, hace pocos meses. O sea, es una cosa impresionante de cuánta victimización subjetiva es el miedo genera este problema del terrorismo. A veces decimos, nos vamos de turismo a Madrid. ¡Qué maravilla la ciudad de Madrid! A Madrid llego y me siento seguro. Además, soy mexicano y en Madrid no tengo que sacar visa. No tengo que ir a sacar la visa láser y todo ese boleto. ¡Qué maravilla! Digo, ¡qué seguro me siento! Pero es que usted no puede imaginarse que en el medio de la calle de Goya, con Serrano, ahí ponen un bombazo, meten un bombazo, y es impresionante. El último bombazo que hubo en Madrid, hace como 8 o 9 años, recuerdo, estaba yo a la vuelta de Goya, a la vuelta de la calle de Goya, y siento, ¿quién sabe qué? Y empiezan los bomberos, y yo en Madrid, psicológicamente, uno se siente tranquilo y dice, bueno, pues aquí no me vienen a asaltar, aquí no hay mafiosos, como decía el licenciado, no hay Hombre, ¿cómo disfruté la película El Infierno? ¡Qué maravilla! Sobre todo las camisas de los señores con los gitanos. ¡Hombre, qué maravilla! Si mi grupo favorito mexicano, si yo le confesara al licenciado, ¿cuál es? Los Tigres del Norte. Soy una pecadora. Yo coincido con usted, efectivamente, y hay un proyecto de inclusión de terrorismo para el estatuto. Tendría que reunirse ese órgano legislativo de todos los Estados miembros en asamblea y discutir y obviamente ver si lo van a incluir o no, que sería lo más viable. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Diga. Buenas tardes, doctora. ¿Existe algún medio de defensa en caso de que, por ejemplo, al procesado se le violen, no sé, principios del procedimiento, como que no se le permita ofrecer pruebas o algo así, y ante quién se interpone? No existe el amparo, fíjate. Eso que tú me estás preguntando es algo muy interesante. Desgraciadamente, la Corte Penal Internacional tiene penas muy suaves, como decía el licenciado, o la máxima de la cadena perpetua. Sin embargo, no existe el amparo. Lo único que por ahí te vas a encontrar es una cuestión administrativa de queja y de quién sabe qué. O sea, hay una parte, incluso hay una parte de sanciones administrativas para si alguien por ahí comete una indisciplina. Pero de esta cuestión no hay amparo. No hay nada que tenga que ver con el amparo. Te establece un catálogo de garantías individuales, lo vas a ver ahí, pero amparo como tal, de que yo diga, bueno, estoy dentro del proceso, estoy dentro del juicio y me han violado una garantía, no me permiten comunicación con mi abogado, me han cortado la comunicación con mi abogado, eso no. O sea, hay mucha restricción en cuanto a garantías individuales. Ahí están, se sabe que se deben respetar, pero no hay un juicio así como que para exigirlas. ¿Alguna otra pregunta? Como última, buenas tardes. ¿Cree usted que en algún futuro los países que usted mencionó que todavía no han aceptado, todavía no han sido absorbidos por esta Corte Penal Internacional, cree usted que lleguen a ser que se lleguen a convencer y a meterse en el estatuto? Está en China. Fíjate que los chinos dicen que no, porque los chinitos se protegen. Los americanos no, dicen que no. Incluso te digo algo más, para que veas cómo están los americanos de reazos. Cuando la época de George W. Bush se firmó, allá por el año 98, firmaron inicialmente cuando se presentó el proyecto. Y este año, creo que en junio de este año, retiraron la firma. Ya con Obama, retiraron la firma. Incluso hay un gran estadista norteamericano, no sé si vive, creo que ya debe estar muy grande, Henry Kissinger. Henry Kissinger dice, y hay una publicación de él en una revista del ITAM, dice que esta Corte Penal Internacional, según su criterio, es una gran trampa. Es una gran trampa porque dice él que puede ser utilizada, manejada políticamente en contra. O sea, vamos a ver, manejo político. Yo pues soy de un país que estoy en una relación muy
de mucha tirantez con los Estados Unidos. Y en mi territorio hay un ciudadano americano. Y entonces, como tengo tirantez con el gobierno de Estados Unidos y supuestamente a ese ciudadano americano se le está por ahí persiguiendo, quién sabe qué, pues yo lo voy a entregar. Yo lo voy a entregar. Eso, en caso de que Estados Unidos haya aceptado el estatuto. Usted sabe que Estados Unidos pues, no lo ha aceptado, por lo tanto un americano no se puede por ahí entregar. Entonces, está muy en chino que esas potencias como China, como la India, pues Israel tampoco le conviene. ¿Por qué? Porque Israel está en una guerra constante con Palestina. Yo le voy a decir, ¿cómo se llama? Hay una ley americana que se llama American Service Members Protection Act. Es del año 2002. ¿Qué dice esa ley? Y fíjate que en el año 2002, es un año interesante para la Corte, un año histórico, porque en abril del 2002 fue que se juntaron, se lograron los primeros 60 países que aprobaron el estatuto, que hicieron miembros del estatuto. Quiere decir, el estatuto cuando se proyectó, hay un artículo que dice, para que se ponga en vigor y se implante este gran tribunal, se requieren de 60 firmas. Eso fue en el 98. 60 firmas con aprobación. Y en abril del 2002, con Argentina, se logró la firma número 60. Fíjate, con los argentinos que ustedes no lo quieren. Si me oye, mi amiga Emma Silva. Con Argentina se logró la firma número 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Después de esa firma del 2002, de esa aprobación del 2002, empieza en vigor este estatuto. Verán ustedes, si quieren ver en internet, el edificio, ¿no? Arquitectónicamente es un edificio muy bonito, ahí en La Haya, etcétera, etcétera. Ha ido creciendo. México no lo aprueba hasta 2005. Entonces, ¿qué me dice esta ley de los americanos? Que la meten el mismo año que la Corte empieza a funcionar. Y dice, es el objetivo, protección del personal de los servicios exteriores norteamericanos, dice, protección total de su personal. Segundo, retiro de ayuda militar a Estados miembros de la Corte. O sea, lo que yo les hablaba al principio, que se empezó a retirar ayuda militar a muchos países. Y tercero, que el presidente de los Estados Unidos puede utilizar todos los medios necesarios para liberar a cualquier detenido, todos los medios necesarios para liberar a cualquier detenido por la Corte Penal Internacional. ¿Qué quiere decir todos los medios necesarios? Se puede hasta formar una guerra. Mr. President puede hacer lo que quiera. Nosotros con Estados Unidos tenemos una relación muy bonita. Históricamente ha tenido sus altas y sus bajas. No vamos nosotros ahorita, como yo pienso como ciudadana cumplidora de la ley, no va la Federación Mexicana, nunca se va a poner en guerra a estas alturas con los Estados Unidos de América. Sin embargo, está peligroso esto en el sentido de que te está diciendo la ley, Estados miembros, no se metan con mi personal, porque si fuera necesario, el presidente utilizaría todos los recursos necesarios, emergentes, para salvar a su personal. A mí me gusta mucho leer un mexicano, un catedrático muy respetuoso también, que se llama Rodrigo Labardini. Rodrigo Labardini tiene un libro muy interesante donde él tiene documentados toda la historia de los secuestros transfronterizos de México, de Estados Unidos en contra de ciudadanos mexicanos. ¿Se acuerdan el caso de Álvarez Machain? Sí, por ahí hay varios casos de México. ¿Se acuerdan del caso de la Operación Casablanca? Que no fue de secuestro transfronterizo, pero que entró personal norteamericano sin autorización, violando la soberanía mexicana. Y Rodrigo Labardini documenta todos los secuestros transfronterizos
históricamente en México y países de Latinoamérica. Hay secuestros en el Perú documentados, hay secuestros en Ecuador, en Brasil, en Argentina. Y muy interesante. ¿Por qué? Porque pues esa es la forma, es una tendencia natural de que quien tiene el mayor poder, pues tiene la tendencia del exceso.